actuar como representante político y también soy de educación, pues bueno, espero poder decir algunas cosillas en nombre de Podemos y que sean de alguna utilidad. Bueno, yo creo que aquí lo que se trata es de hablar de varias cosas. Uno, de qué ciudadanía y qué modelo de sociedad vasca de futuro queremos hacer, en qué medida la sociedad vasca es cada vez más una sociedad más intercultural, más plural, más diversa y también con más necesidades de diverso tipo. Y necesitamos urgentemente, hacer una sociedad que trabaje en clave de respetar derechos, que se oponga a estas líneas de recortes y de marginación y exclusión a la cual nos viene acostumbrado eso que se llama la globalización neoliberal y que nos trata cada vez más como basura, nos hace morir en las fronteras, nos quita derechos y nos trata como si fuéramos súbditos y no como ciudadanos y ciudadanas. Y en estas claves tenemos que pensar qué papel tiene unas instituciones importantes que tienen que actuar educando para la ciudadanía y para ese tipo de modelos de sociedad, como son una parte, por lo menos, el núcleo de las EPAs. El núcleo de las EPAs remite, y antes se ha dicho algo, y estamos en un centro que hace referencia a Paulo Freire y a eso que se llamó en origen la educación popular. La educación popular era una educación política para la ciudadanía que nació en un contexto de crisis y hoy estamos también en un contexto de crisis. Necesitamos una educación que haga a la gente consciente, que concientice, que nos haga participar, que nos permita conocer nuestros derechos, que nos haga aprender a organizarnos para resistir, y esto es algo muy importante que hay que hacer y que tradicionalmente la enseñanza reglada, y esperemos que vaya cambiando, nosotros vamos a intentar también contribuir a eso, la enseñanza reglada, sus profesores, sus educadores y educadoras tenemos que aprender a hacer. Hemos visto cómo cuando la ciudadanía toma la calle nos enseña. Nosotros somos bastante hijos y hijas de esa toma de la calle, de aquello que fue el 15M y que se atrevió a pensar que los ciudadanos pedíamos, necesitábamos y valíamos algo y que podíamos hacer algo nuevo y diferente. Bien, en este sentido, nosotros entendemos que una línea fundamental, digamos, de organizar y enredar a las EPAs con otras dinámicas, otros centros de la educación, tanto formal como no formal, es volver a pensar esta línea de cómo trabajamos a diversos niveles para trabajar por una ciudadanía que no es solamente agentes laborales, no son solamente agentes técnicos, no son solamente agentes racionales, sino somos gente que pensamos, que nos emocionamos, que soñamos, que tenemos que aprender a vivir, que tenemos que aprender a enfrentarnos a que nos quiten los derechos y que tenemos que aprender a resistir. Esto es una cuestión fundamental y creo que en parte las EPAs históricamente han venido contribuyendo a esto y esto creemos que es lo que hace falta reforzar hacia el futuro. Hace falta dignificar el papel de las EPAs, es decir, las EPAs son muy importantes, como otros agentes que trabajen con la educación para la ciudadanía en un montón de espacios, de medios, de formatos, etcétera. De hecho, se habla cada vez más de que tenemos que avanzar en educación expandida y en una educación empoderadora y emancipadora, y podemos hacerlo. Es decir, cada vez más el mundo es más grande, pero también más pequeño, y tenemos más capacidad de enredarnos, comunicarnos, participar y debatir. Este es un sentido fundamental. Dignificar a las EPAs, dignificar a su profesorado, a sus medios, a sus recursos, a sus formatos de capacidad de innovar, apoyar a sus nuevas necesidades que se planteen y también esto hacerlo en relación con la gente que va a recibir sus servicios. No solamente la gente que está y no solamente como algo que se les da ya hecho, sino como ciudadanos y ciudadanas que participan como estudiantes, que participan como gente que tiene necesidades, aunque no estemos en la EPA, de que nuestra sociedad sea cada vez una sociedad más crítica, más plural, más participativa, más defensora de sus derechos, y esto lo necesitamos la gente que está en la EPA y la gente que estamos fuera, porque estamos hablando de derechos y estamos hablando de futuro, y estamos hablando en qué medida podemos confluir y reivindicar el derecho a ser felices y a podernos defender ante el modelo cada vez más restrictivo, cada vez más liquidador de derechos, cada vez más capaz de utilizar
utilizarnos como si fuéramos unas mercancías que no valen para nada y utilizarnos para sacar cada vez más beneficios y reforzar a determinadas élites y determinados estratos, los internos y los externos. Bien, si esta es la línea, necesitamos, por tanto, reforzar ese carácter emancipador de las EPAs, ese carácter de trabajar en clave de responder a las necesidades de formación y de titulación cuando sea necesario, pero también las necesidades en muy diversos terrenos. Trabajar la dimensión artística, la dimensión emocional, la dimensión relacional, la dimensión de cómo nos aprendemos a organizarnos, cómo aprendemos a resistir, cómo aprendemos a ponernos, y esto requiere nuevos perfiles de educadores y nuevas formas de relación. Por tanto, responder a lo formal, pero sobre todo responder a una ciudadanía que necesita centros, redes y procesos de trabajo que les consideren ciudadanos con derechos y no como puras mercancías para que algunos se hagan cada vez más ricos y ricas y se dediquen a hacer eso que la gente decimos cada vez más. No es necesario tantos chorizos y probablemente necesitamos más gente con cocos, emociones y sujetos de su historia. Gracias. Bueno, agradeceros a todos el esfuerzo por ajustaros al tiempo. Está claro que hay mucho lo que queremos decir, mucho lo que queremos comentar, pero yo os agradezco el esfuerzo que habéis hecho por adaptaros al tiempo que tenemos, porque yo creo que las personas que están aquí también quieren decir cosas y ahora tenemos tiempo y tenemos opción para poder contestar a lo que realmente, a nuestros intereses, a nuestras inquietudes. Si me permitís, por favor, a la hora de hacer las preguntas, procuremos ser lo más concisos posibles, me refiero concisos, a no alargarnos en las preguntas, y las respuestas, pues os pediría lo mismo. Una concisión para dar un poco de agilidad a las intervenciones. Si os parece, vais pidiendo la palabra y tenemos por ahí un par de micros y por ahí os van acercando. Empezamos por aquí. Bueno, sí, ahora tampoco. ¿Ahora? ¿Tampoco? Un poco más, sí, un poco más, sí. Pero igual a veces es mejor casi sin micrófono. ¿Ahora? ¿Ahora tampoco? Ahora sí. Bueno, arratsaldeon, vengo de Sopela, pertenezco al EPA de Leioa y aquí estamos un nutrido grupo de usuarias generalmente, y alguna que otra profesora y profesor también. Yo me dirijo en este momento como trabajadora de la enseñanza pública y la pregunta está dirigida a la Administración, en concreto a la representante del PNV. Realmente llevo como unos 20 años en la educación de adultos. Para mí ha sido no solo mi fuente de ingresos, sino que ha sido un leitmotiv o algo que me ha impulsado a hacer muchas cosas relacionadas con mi actividad docente, y no me voy a enrollar más. Como docente, la verdad es que yo estoy muy enfadada, muy indignada por tal y como nos ha tratado la Administración, porque creo que nadie nos ha preguntado a los que llevamos tantos años en este campo qué pensábamos de la EPA, si funcionaba o no funcionaba, qué valor le habíamos dado, y de la noche a la mañana se nos ha cuestionado. O sea, se ha cambiado, se ha intentado cambiar la orientación de la EPA, y creo que la postura o la forma de hacerlo por parte del Gobierno vasco no ha sido nada dialogante. O sea que esa es una de las cosas que yo creo que es imprescindible. Hablar con los que estamos en el trabajo, con los que estamos recibiendo, estamos estudiando o estamos ahí y sabemos realmente. Nosotros solemos hacer como profesores reflexión de lo que funciona y de lo que no funciona para en futuro cambiar nuestra práctica docente. Yo le pregunto ahora a la representante del Gobierno vasco, ¿qué ha aprendido el Gobierno vasco después de todas estas movilizaciones, protestas, desencuentros, desencantos? ¿Es así la manera de intentar llegar a buscar una EPA, una educación permanente de adultos, algo que nos convenza a todos, o no tendremos que sentarnos a hablar y planificar?
Bai, eskerrik asko. Bueno, no tengo más que respetar tu opinión, cómo has vivido tú este proceso, pero yo no lo comparto y lo quiero unir al principio de la intervención de Belén Arrondo, ¿no? Cuando hablaba de un cambio de normativa. Lo cierto es que lo que venían siendo unas instrucciones del Gobierno vasco, el año pasado se convirtió en una resolución que sí tuvo contestación, pero lo cierto es que el contenido de dicha resolución, los ratios recogidos en esa resolución, los mínimos que exigían para crear grupos en esa resolución, venían a ser los mismos que durante años se venían aplicando. Sí que hubo un cambio que tiene que ver con un aplicativo que a partir de entonces iban a tener que empezar a utilizar todos los centros de educación para adultos. Yo entiendo y comparto, porque a mí también me ha ocurrido en mi vida, que bueno, quizá estamos acostumbrados a trabajar de una manera y llegan momentos en los que se pide un esfuerzo para empezar a trabajar de otra manera. Creyendo que ese esfuerzo inicial puede ser en beneficio de todos. Y creo que ese rechazo que tuvo en cierta parte esa aplicación que se requería que rellenase en los centros con los datos de matriculación, de evaluación, las actas y demás, creo que a la larga va a ser positivo para todos, tanto para los propios centros como para la administración y para la relación de ambos, ¿no? Decías que se ha intentado cambiar la orientación. Yo no estoy de acuerdo. Creo que en ningún momento se ha intentado cambiar la orientación de la EPA. Como te he dicho, es cierto que la EPA tenía un objetivo fundamental y sigue teniendo un objetivo fundamental porque la orden que lo regula así lo establece, que es la obtención de títulos, ¿no? de graduados. Eso no quiere decir que creamos, y por eso lo he manifestado en mi intervención, que hay que poner el foco también en otras necesidades que hay actualmente, que es quizá ampliar también la oferta de la no reglada, no solo con el castellano para personas extranjeras, también fomentando los accesos a ciclos de formación superiores y demás. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la Administración en hablar precisamente con los centros. Quizá a nivel de los profesores del centro no lo viváis así y eso no me puedo poner en tu lugar, pero creo que se está haciendo un esfuerzo importante y que se están realizando reuniones periódicas con los directores y las directoras de los centros de la EPA de toda la Comunidad Autónoma Vasca para tratar de perfilar esa nueva EPA a la que yo me refería, ¿no? Creo que ese debe ser el foro en el que se puedan plantear nuevas modificaciones o nuevos rumbos, porque, como tú decías, sois vosotros quienes mejor sabéis qué es lo que ocurre en los centros y vosotros a pequeña escala también hacéis evaluaciones internas para poder dirigir, decir por aquí no o por aquí sí, ¿no? Eso hay que hacerlo a gran escala y con lo que tiene que ver con la EPA en general. Por tanto, yo creo que hay que seguir en esos foros de diálogo entre los centros, entre los directores de centros y la Administración para poder establecer unos mínimos y ver hacia dónde estamos todos de acuerdo que debería dirigirse la EPA. Creo que habían pedido la palabra por ahí. Pachi, sí, por favor. Buenas tardes. Sí. Yo quisiera hacer mi pequeña aportación, quizá no dentro de la EPA porque ya me he salido, pero quizá todavía mantengo ahí un rescoldo. La palabra más interesante que a mí me parece de momento es algo nuevo diseño. Eso quiere decir que no se ha cerrado todavía, que todavía se está formando. Me parece que quizá esto es lo más interesante. Entonces, en este camino yo quisiera aportar, no echarnos en cara cosas, sino voy a aportar algo para que este diseño pueda tener tener una dirección o como quiera decirse. Entonces, yo para lanzar algunas ideas quiero ir a las fuentes, es decir, ¿cómo surgió la EPA?
Si me remito ya al año 83, veníamos del mundo escolar y creíamos que esto iba a ser una escuela más. Y no es así, no es una escuela, no es un tramo más de la educación en el cual se saca el título con estos igual de rígido que el resto de secciones, y así yo creo que no se puede ir muy lejos. Entonces vimos en aquel momento que el diseño era propio, no se cogió todas las materias y todo lo que había en cada materia, sino que se cogió lo esencial, aquello que pudiera servir para que el alumno pudiese ir avanzando. También se hizo unos horarios propios, no son los mismos que en una escuela, que en un instituto. También se hicieron unas matrículas apropiadas al momento, no cerradas. Se abre esta fecha, se cierra y se terminó. No, lo teníamos, y eso ha seguido haciéndose, abierto durante todo el curso, siempre que hubiese sitio. Siempre que hubiese sitio, pues no dejar ese sitio vacío, sino incorporarlo. ¿Incorporarlo dónde? Pues donde tenía cumplidos ya una serie de objetivos, y a partir de esos objetivos que ha cumplido, pues seguir de ahí adelante. No decir, no, tú has empezado, tienes que empezar allá atrás. O tienes que empezar, no, porque allá se empieza. No, yo he llegado hasta aquí, yo he cumplido ya o he superado estos objetivos. Bueno, pues a partir de ahí, pues sigue adelante. Entonces, estos principios que nos sirvieron de maravilla, yo quisiera que no se pierdan o que se retomen o que, no sé, se les dé nuevo barniz y que se siga adelante, y así obtendremos una EPA o una formación básica en la cual, formación básica, como ya se decía, en todos los sitios se da formación continua, pero la EPA tiene algo especial que la distingue de las demás. Tiene un objetivo, y el objetivo es obtener un título o abrir puertas a nuevos estudios o fomentar la formación idiomática básica, el nivel básico de los idiomas tiene que estar en la EPA. En algún momento se había hablado con distintos organismos y parecía que estaba clarísimo que la formación de idiomas, lo básico, tiene que empezar en EPA. En EPA se formaría ese primer tramo de la formación lingüística. Sería genial, sería interesante. Entonces, y nunca dejar cerrados, es decir, si este año hay muchos alumnos para obtener el título y hay pocos para acceso, pero el próximo año puede ser al revés. Entonces, no eliminar profesores, sino mantenerlos, porque un tramo puede aumentar en un año, otro puede aumentar en otro. Entonces, es una especie de vasos comunicantes que vayan el trasvase de profesores de uno a otro. Y otro detalle, el idioma hoy día por excelencia es el idioma informático. También en la formación, esa básica inicial, tendría que estar también esa formación de EPA con una oferta muy amplia, porque es básico, es fundamental y es necesario. No sé si he aportado algo. Bueno, no sé si queréis aportar algo sobre lo que ha comentado. Sí, hola, gracias. Mira, yo creo que, bueno, todo lo que has planteado, yo estoy de acuerdo contigo. Si además somos capaces de ver que Europa y la nueva ley están hablando también de la enseñanza no reglada. A mí me parece que ese aspecto es un aspecto fundamental, porque es el único elemento que nos va a hacer valorar una nueva dimensión de la educación permanente de adultos. Nosotros lo que no podemos hacer es acordarnos solamente de la enseñanza no reglada cuando tenemos problemas y ponerla adelante como un elemento de educación para la vida, etcétera, etcétera, tal. Creo que lo que no puede ser es que solucionemos nuestros problemas, solamente los nuestros, mientras que el conjunto de la enseñanza no reglada o la educación permanente de adultos, acordados que estamos hablando de educación, no únicamente de formación. Que a mí me parece que esa diferenciación de esas dos palabras son muy importantes. Por eso yo creo que en Europa se tiene en cuenta esa diferenciación. Y cuando yo he hablado antes de algún texto y cómo la nueva ley está planteando esa cuestión,
Lo que yo tengo que decir es que, estando de acuerdo con lo que estás diciendo tú, creo que ahora mismo lo que está haciendo la Administración es solamente mirando los párrafos que hablan de la educación reglada. Y creo que es necesario que mire y que no se olvide también de los párrafos de la educación no reglada. Y estaría completamente de acuerdo contigo, con todo lo que has dicho, si además fuéramos capaces de unir nuestros problemas con el resto de los problemas de las estructuras que imparten educación permanente de adultos. Sí, a ver, yo creo que lo que han planteado los dos compañeros anteriormente, yo creo que responde a dos lógicas. Uno, es importante la participación de los concernidos y las concernidas, el propio profesorado y, digamos, y el propio alumnado en sentido genérico, la propia ciudadanía que entra en este proceso. Y luego, por otro lado, el comprender que la lógica, y habría que discutirlo, es decir, no solamente discutir normativas o aplicativos o exigir de alguna manera rellenar papeles para tener datos. Lo que hay que comprender, yo creo que a la Administración le cuesta mucho comprender, y desde luego determinadas posiciones que mantienen este orden dominante, es que las necesidades de la población son cambiantes, no son solamente laborales, sino que responden a muchas dimensiones, políticas, emocionales, sociales, y eso requiere que se adapten las estructuras a un nivel, digamos, bastante poco formal y parecido al de la educación formal. Es decir, claro, cómo de repente, encorsetar algo tan rico como es la educación de las gentes, la educación de la ciudadanía, la educación de la diversidad de referencias culturales, lingüísticas, de necesidades, de expectativas, de sueños, de procesos que tiene la gente y que pueden aparecer en diversos momentos del año y pueden aparecer en muy diversas direcciones. De tal manera que, claro, cuando en la educación reglada a nosotros nos plantean casi un año anterior que hagamos un plan para el año siguiente, claro, en la educación reglada, muchas veces porque está tan reglada que a veces casi parece un mecanismo, casi de una especie de industria organizada por sucesivos paquetes, ¿no? Digamos, se puede más o menos prever. Claro, si realmente queremos dar respuestas a gente que se plantean sus necesidades y sus ritmos al ritmo que se tiene, bueno, hay que hacer estructuras que al mismo tiempo tengan un mínimo de estructura para cumplir aquello que parece que está funcionando y al mismo tiempo tener capacidad de acomodarse a los ritmos temporales, a ritmos de necesidades, al ritmo de expectativas. Eso influye, claro, en que el ritmo del profesorado tiene que estar preparado y haber una orientación política de que es muy importante los centros, el cómo sean los centros. Tiene que haber buenos centros con buenos recursos. Tenemos que tener unos profesionales excelentes, lo cual significa que, siéndolo ya, hay que hacer un proceso de mejora y adaptación. Hay que hacer políticas para poder, en relación todos los recursos que están trabajando y queriendo actuar y reforzar las dinámicas de derechos de la propia ciudadanía, y eso, digamos, en la tradición de la educación formal es algo también que hay que ir aprendiendo. Pero los mecanismos muchas veces de la propia administración y del propio modelo de país que la administración dominante está planteando es pensar que esto es un país fundamentalmente industrial, cuando cada vez es menos industrial, que la gente lo que necesitamos son expectativas de titulación en el campo profesional y en el campo laboral, y bueno, eso también es importante, pero hay muchos más campos, el que cuando cada uno necesita los procesos y qué es lo que necesita es cambiante, y claro, para eso hay que hacer un tipo de EPA que tiene que ser forzosamente cambiante, es decir, tiene que haber una estructura básica, pero una estructura que tiene que ser muy flexible y tiene que tener recursos económicos de apoyo pedagógico, de apoyo de iniciativas, de dar espacios a que los centros innoven y que se les valore. Porque yo creo que un problema gordo que tenemos es que esta parte de lo que son la dinámica de la educación para la ciudadanía parece que es algo como residual y poco importante, y creemos que cada vez es más importante para el futuro. Es decir, estamos en condiciones de atrevernos a pensar que quizá podamos cambiar algo porque hemos empezado a adquirir un elemento fundamental de la tradición de la educación popular, que es concientizarnos.
y el concientizarnos como ciudadanos y ciudadanas y tener voluntad de empoderarnos no se hace a través de mecanismos formales, rígidos y que tengan que responder a claves ya perfectamente definidas. No, se trata de hablar, de dialogar, de repensar, de discutir, de participar y de comprender que estamos ante un proceso complejo, indefinido, abierto y probablemente que necesita cada vez más utilizar recursos de diverso tipo. Se ha centrado todo el mecanismo de redes, pero es también utilizar toda la diversidad y riqueza que vamos teniendo cada vez más en una Euskadi más plural, que viene gente y realidades de muy diversos lugares y con tipos de saber y tipos de expectativas muy diferentes, ¿no? Bueno, un segundito, no sé si quieres, si está relacionado con lo que estaba diciendo, es que tenemos otra palabra por ahí. Como veas, ¿dejamos que intervenga ella o...? Es que te tenías la palabra. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Luis, vengo de la EPA de Erandio y les quisiera hacer y que tuviesen en cuenta ustedes una propuesta que les voy a hacer al final. Aquí se ha dicho que la EPA hace una gran labor educativa para el desarrollo personal, social, laboral, etcétera. Y estoy de acuerdo. Pero también se ha dicho que la educación no reglada ha aumentado en un porcentaje bastante importante y que la reglada había descendido. Paralelamente a eso, parece ser que hay una propuesta. No voy a enjuiciar al partido que la haya hecho. Parece ser que para el año que viene se pretende que las personas que se apunten a la no reglada tengan que hacer obligatoriamente 3 asignaturas. Yo les pediría, eso he oído, o sea, no, o la reglada. Yo lo que sí quisiera que tuviesen en cuenta es lo siguiente. Si hay un 10% de profesores menos, como se ha dicho, y hay 185 grupos menos también, y se pretende con las tres asignaturas o obligatorias esas para la enseñanza reglada, yo creo que van a sobrar hasta aulas, porque muchas personas mayores, aparte de que no lo van a poder hacer, o sea, a mí la impresión que me da es que ni siquiera van a poder asistir. Con relación a esto, yo hago una propuesta y les pido a todos ustedes que la tengan muy en cuenta. Que las personas mayores puedan hacer 1 o 2 asignaturas. Incluso planteo que puedan hacer una, ir de oyente, que se potencie la figura del oyente para asistir a un aula, que puedan hacer una clase e ir a otra de oyente, con 2 fines, para que puedan conciliar su vida cultural y su vida familiar. Y luego además, por el aspecto más importante de todos, son nuestros mayores. Gracias. Como sé que hay mucha gente que queréis hablar, voy a hacerlo lo más resumido posible, pero quiero retomar de alguna manera, porque yo creo que la última intervención que ha habido ahora en relación a esa nueva propuesta que ha debido hacer el Departamento de Educación, que desconocemos, yo desconozco esa propuesta, por lo tanto no tengo criterios para valorarla, pero sí que me parece como punto de partida importante lo que se ha dicho anteriormente desde allá. Y es decir, la EPA no es una etapa más e igual al resto de la educación y de las etapas de la educación que existen, ¿no?